Listo, buenos días, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo. Gusto saludarlas y saludarlos a todos. Mi nombre es Michael. ¿Listo? Estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Es un gusto el saludarles. Mi nombre es Michael Velázquez. Es para mí un placer el día de hoy dirigir este magno conversatorio en esta nueva virtualidad desde Baja California. Les agradezco a todas y a todos la presencia en este conversatorio, contexto actual de la agenda anticorrupción en Baja California, impulsado por Tierra Colectiva, Género, Ciudadanía y Medio Ambiente, ACE, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, por sus siglas en inglés, y por supuesto, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, asociación relevante en el tema anticorrupción a nivel nacional y la formulación de políticas públicas. Se lleva a cabo también con la colaboración importantísima de un grupo de ciudadanos que en los últimos días, semanas y meses han impulsado una agenda transversal en el estado de Baja California y que ha derivado la entrega de un exhorto al Congreso del Estado para reactivar los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos complace mucho tenerles en la sala de Zoom y les recordamos que la transmisión está siendo ahora sí que transmitida en redes sociales y todo el material quedará disponible para su consulta posterior. El conversatorio tiene por objeto identificar las oportunidades de mejora en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, desde la perspectiva de la academia, la sociedad civil y, por supuesto, el gobierno. Esto dentro de un contexto complejo, pues vivimos un contexto crítico en materia de anticorrupción en nuestro país y nuestro estado. Los sistemas anticorrupción se han creado para establecer, coordinar y evaluar la política en materia anticorrupción, que debe ser implementado por todos los entes de gobierno, cada uno en sus distintas esferas y cada uno con sus distintas facultades de prevención, investigación y sanción. En ese sentido, nos honra contar con la presencia de especialistas en la materia que nos compartirán el día de hoy diferentes perspectivas, con lo cual pretendemos lograr el objetivo. Abriremos la conferencia con una perspectiva de la política anticorrupción en el ámbito nacional, a cargo del doctor Edgar Ortiz Arellano, de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Al final de este tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Una vez concluido la intervención del doctor, pasaremos con la doctora Cheryl Álvarez de Vigilancia Ciudadana ACE, organización referente en Baja California de combate anticorrupción, el tema de rendición de cuentas, con una participación de hasta 10 minutos. El evento concluirá con unas palabras de cierre por parte de la maestra Viviana Maciel, del Observatorio de Transparencia y Buen Gobierno Demócrata MX. Ahora cedo la palabra al representante de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el doctor Emiliano Montes de Oca, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Doctor, por favor. Muchas gracias, Michael. Pues muy buenos días, ya tardes por acá, a todos y todas. Me da mucho gusto verles. Pues este proyecto que nos comentaba Michael, lo venimos implementando, Tierra Colectiva, de la mano de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y USAID México. Ya desde hace 2 años, la implementación de una agenda local anticorrupción en el estado de Baja California. Hemos venido realizando pues diferentes iniciativas, diferentes proyectos que han involucrado a sociedad civil, academia, autoridades del sistema, jóvenes. Hemos tenido proyectos que han impulsado pues la prevención de la corrupción desde los jóvenes, desde los universitarios. Y bueno, es así como ahora desde este año, a lo largo de este año se ha venido haciendo una investigación, un diagnóstico sobre la situación actual del sistema anticorrupción en el estado de Baja California. Aquí, pues la directora de la organización, Daniela Ramírez, ha hecho esta investigación que pues ha incluido mesas de trabajo, diálogo con diversos actores de sociedad civil, con autoridades, con la academia. Este diagnóstico será presentado en próximas semanas. Ya estamos prácticamente pues afinando los últimos detalles. Y pues el día de hoy tenemos este magnífico conversatorio en donde un poco es sentar el precedente, empezar a discutir este tema de cómo va el estado de Baja California en la implementación de su sistema anticorrupción, de su política anticorrupción, un poco platicar cómo está en comparación con otras entidades federativas,
Sabemos que ha habido muchos retos para Baja California, ha habido también logros, y pues la idea del conversatorio de hoy es un poquito que conozcamos cuáles son estas oportunidades y que podamos delinear pues los caminos para pues justamente fortalecer al sistema. Realmente es un gusto poder escuchar aquí al doctor Edgar Ortiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Martín Vera de la Universidad de Baja California, por supuesto a Daniela Ramírez, la directora de Tierra Colectiva. También tenemos a un representante de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el maestro Francisco Javier Rebelín, y pues como siempre el apoyo de las organizaciones civiles, de Cheryl, de Michael, Vigilancia Ciudadana, del Observatorio de Transparencia y Buen Gobierno, de Viviana. Entonces, pues pinta un magnífico conversatorio, y pues realmente un gusto poder estar por acá y muy atento a cualquier duda, comentario y cualquier otra cosa que ustedes tengan para comentar. Pues bienvenidos sean todos y todas. Gracias, Emiliano. Importante tu mensaje. El combate a la corrupción precisamente es una lucha transversal y este foro plural y democrático da cuenta de ello. Muchísimas gracias. De nueva cuenta agradecemos enormemente su presencia en la sala de Zoom. Les recordamos que todo está siendo transmitido a través de redes sociales, en la página de Tierra Colectiva AC, en Facebook. Quedamos a la espera de sus comentarios para poderlos leer más adelante. Me permito ahora presentar entonces al doctor Edgar Ortiz Arellano, de la Universidad Autónoma de México, quien nos estará presentando la conferencia Perspectivas de las Políticas Anticorrupción en México, Democracia y Gobiernos Subnacionales. Me permito leer una breve reseña del doctor. Cuenta con una maestría en negocios internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, así como maestría en educación y docencia por el UTEL. Pearson es doctor en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad Anáhuac. Es docente de asignaturas en diversas materias, ciencia política, relaciones internacionales, reconocidas universidades de todo nuestro país. Entre sus líneas actuales de investigación encontramos el desarrollo global humano, biopolítico y orden mundial, economía internacional y neoliberalismo. Entre sus publicaciones más destacadas podemos encontrar aquellas que tienen relación con la biopolítica y neoliberalismo, biopoder totalizante, así como libros importantes incluyendo Globalización y Escatología del Capitalismo en la Era de la Resistencia. Es miembro activo de diversas asociaciones profesionales y redes académicas en nuestro país. También se ha desempeñado como servidor público excepcional. Adelante, doctor, sin más, podríamos pasarnos gran parte del día aquí comentando su currículum. Gracias por la presencia. Les cedemos el uso de la voz, recordándoles que tienen hasta 10 minutos, un minuto previo a terminar su participación. Se les dará una indicación de que su tiempo está por concluir. Adelante, doctor. Bienvenido. Okay. Muchas gracias, Michael. Agradezco la gentileza de la presentación y ya me la pusiste fácil porque traía yo 20 minutos de ponencia, pero ya me la hiciste a 10, así que me facilitas más todavía el asunto. Y bueno, primeramente quisiera agradecer a Tierra Colectiva, Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, AC, y por supuesto a su directora general, Daniela Ramírez Cuevas, pues la gentil invitación para participar en este conversatorio que tiene un tema por demás relevante para el país y especialmente para los gobiernos subnacionales. Algunos estamos, o muchos estamos convencidos de que los gobiernos subnacionales se han convertido en el eje y pilar de las sociedades cívico-democráticas y también en uno de los principales frentes ante los posibles abusos del poder y las prácticas indebidas en el ámbito público. Por supuesto, reconozco la presencia del doctor Martín Vera Martínez, un gran especialista en esta materia, así como de Francisco Rebelín, que viene de la Secretaría Ejecutiva, por supuesto a la doctora Álvarez, bueno, a Michael ya lo saludé, a Emiliano Montes de Oca, a Viviana Maciel, muchas gracias a todos los colaboradores y por supuesto al público que nos hace la gentileza de acompañarnos en este relevante evento. Y miren, la democracia tiene varias dimensiones en su práctica. La primera es de carácter procedimental o electoral. La segunda tiene que ver con el Estado de Derecho, la tercera con participación ciudadana y la cuarta con cultura política democrática. Nosotros en nuestro país ha tenido grandes avances en la procedimental, pero en las tres que mencioné, Estado de Derecho, participación ciudadana y políticas públicas orientadas hacia la conformación de una cultura política democrática, nos falta mucho y es precisamente en esas tres dimensiones donde la lucha anticorrupción es relevante,
porque junto con las tendencias autoritarias, la corrupción es de los males más perniciosos para la democracia, y en México estos tres rubros tienen un avance muy lento. Miren, un gran politólogo, Joseph Nye, define la corrupción como un comportamiento que se desvía de los deberes formales de la función pública con el fin de obtener ganancias o para privilegiar relaciones de índole privado, o sea, pueden ser personales, familiares, de camarilla, violando así la normatividad que rige al sector público. Otro autor especializado que se llama Actan dice que la corrupción tiene que ver con el comportamiento que tanto los políticos como el aparato burocrático del Estado realiza a través de prácticas como el soborno, la malversación de fondos, el favoritismo o simplemente beneficiar a grupos de presión. En este sentido, yo añadiría que la corrupción también se genera cuando las oligarquías económicas se coluden con la clase política para obtener beneficios de toda índole a costa del interés público. Cuando aquellos que detentan el poder se niegan a transparentar sus decisiones de política pública y consecuentemente pues su actuar y la evaluación de sus resultados. Existe corrupción al negarse a rendir cuentas a la ciudadanía o cuando el gobierno se convierte en un espacio para privilegiar el nepotismo, así como para realizar prácticas que promueven la inequidad de género y la desigualdad social de manera sistemática. O simplemente cuando se ejerce, pues suena así extremo, pero así es, simplemente cuando se ejercen cargos del servicio público sin tener la formación y experiencia para ejercer las funciones para las que han sido contratados. Dos grandes pensadores del siglo XX, Michael Hart y Antonio Negri, en su libro Imperio, señalan que la corrupción es una forma de violencia sobre la sociedad. Según estos autores, aparece en primera instancia como una decisión individual que se opone a la comunidad y a sus valores, y en segunda como una forma de explotación, ya que expropia de manera indebida los recursos que genera una nación. También en este sentido se añadiría que la corrupción es una forma de decadencia de las estructuras político-burocráticas y de su incapacidad de ejercer el arte de gobernar en condiciones democráticas. Para Rose Ackerman, la corrupción ocurre donde se cruzan la riqueza privada y el poder público. Ella representa la corrupción, el uso ilícito de la voluntad de pagar, traducida en criterio de tomar decisiones que afectan el interés público. Lo que sí podemos concluir es que todas las formas de corrupción violentan los derechos humanos de las personas, porque este actuar incide directamente en la calidad de vida, ya que distorsionan el actuar público, convirtiendo al Estado en un instrumento de opresión y dominación y no en el eje de desarrollo y paz social al que todos aspiramos. Además de que las formas corruptas de actuar se expanden por todo el biosocial, es decir, se reproducen en los ámbitos sociales, culturales, económicos e incluso familiares. Suena extremo, pero así es. De ahí que su combate sea una prioridad para todos los ámbitos y órdenes de gobierno. En pocas palabras, es evitar que el Estado sea visto como un bien patrimonial de unos cuantos y la mayoría de la población entendida como súbditos y no como ciudadanos. Bueno, nuestra Constitución política tiene avances sustantivos. En su artículo 19, en su párrafo segundo, contempla la prisión preventiva oficiosa para la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. El artículo 113 constitucional también habla acerca de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y en su último párrafo de ese artículo señala que las entidades federativas, como es el caso de Baja California, establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. ¿Esto es necesario? Sí, es una condición necesaria, pero no suficiente. También tenemos nuestra Ley General del Sistema Nacional de Corrupción. En su artículo 5, párrafo segundo, señala que los entes públicos, esto incluye a las entidades federativas, están obligadas a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética responsable de cada servidor público. Y obviamente en el artículo 36 de esta ley establece la obligación de las entidades de establecer sus sistemas estatales anticorrupción y el 37 también el Sistema Nacional de Fiscalización. Esto es necesario, sí, muy necesario. ¿Suficiente? No, no es suficiente. Es una condición necesaria, más no suficiente. En el caso de Baja California, que ya hablarán
los expertos, también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su artículo 37, ahí habla acerca de la importancia de la Auditoría Superior del Estado, el artículo 91 al 94 de las funciones de las responsabilidades de los servidores públicos, y el 95, que creo que es muy importante para este foro, tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción. ¿Es un avance relevante? Por supuesto que es un avance relevante, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que pudiese ser suficiente? Bueno, la lucha anticorrupción implica para los gobiernos subnacionales y para el gobierno federal en su conjunto de varias cosas. Voy a tratar de mencionarlas lo más rápido posible para la cuestión de el tiempo. Adelante, doctor. Tiene hasta 20 minutos. Nice. Ya ves, ya nada más me hiciste hablar rápido. Disculpe. Bien, bueno, la primera, la lucha anticorrupción implica una serie de retos para los gobiernos subnacionales. ¿Cuáles son esos? Primero, dotar a los órganos de auditoría y control gubernamental mayor autonomía de facto. Fíjense lo que estoy comentando, de facto. Una cosa es que esté en la norma, que esté ya muy bonita en la ley, pero otra cosa es que en la realidad se practica. Con respecto al Poder Ejecutivo estatal e incluso al Poder Legislativo, así como darle mayores facultades. O sea, a veces hay facultades de carácter de revisión, pero no necesariamente son vinculatorios. Segundo, evitar la duplicidad de funciones de las áreas fiscalizadoras. Pareciera que de repente, en este afán de dar una impresión de que se está luchando contra la corrupción, se generan una serie de organismos de carácter autónomo, desconcentrados, descentralizados, dependientes directamente del Poder Ejecutivo, de otros órganos de los diferentes poderes, pero la realidad es que eso a veces, en vez de ayudar, dificulta de manera sustantiva la lucha ante la corrupción, y lo que hace es que los esfuerzos se diseminen. De hecho, el eje central debe de ser pues este sistema estatal anticorrupción. Tercero, fortalecer los organismos de participación ciudadana, consejos consultivos, comités de participación ciudadana, como le quieran llamar en los diferentes estados. Pero lo que sí es sumamente relevante es que estos ciudadanos que son elegidos o designados para participar en esos diferentes organismos de participación ciudadana, efectivamente provengan de la sociedad civil, y le añadiría del ámbito académico. Tenemos en el ámbito académico una gran fuente de profesionales, de intelectuales, de expertos en la materia que conocen a detalle la problemática. De hecho, en México tiene muy identificado y muy diagnosticado los diversos problemas a los que nos enfrentamos en términos de lucha anticorrupción, pero desafortunadamente en muchas ocasiones no son aprovechados por la falta del vínculo entre academia y gobierno efectivo. La otra, la definitiva instauración de un servicio meritocrático y profesional para el personal que trabaja en el servicio público, y con ello dar un revés a las posibles pretensiones de los gobiernos estatales y federal de establecer regímenes patrimoniales que basan su lealtad en el jefe político y en el clientelismo político, y no en el cumplimiento de la ley. En la medida que tengamos servidores públicos profesionales, con una carrera profesional, me refiero a una trayectoria en el servicio público de carácter meritocrática, eso va a reducir sustantivamente las tentaciones de caer en actos de corrupción y en efectivamente servir a la ciudadanía. Y ese es en el mismo sentido del carácter político. En la medida que los políticos se deban al voto de la elección popular y no a las camarillas, a los dirigentes partidistas, a las facciones a las que pertenecen su carrera política, en esa medida también van a cambiar muchas cosas para bien en nuestro país. Quinta, transparencia total en los procesos de compras gubernamentales de bienes y servicios, eliminando, esta es una propuesta extrema, puede discutirse todavía, eliminando las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas. Se ha detectado en los últimos años que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales
han estado utilizando este instrumento para evadir todos los procesos licitatorios. Y si bien no estamos diciendo que eso signifique en automático corrupción, este tipo de procedimientos son susceptibles de caer en tipo de prácticas de carácter ilícito. Sexto, implementación plena del sistema de evaluación de resultados basado en análisis cuantitativos empíricos y en análisis comparados. Es decir, tenemos que transitar a un sistema pleno en los estados, especialmente en los estados y los municipios, de implementación de este sistema de evaluación por resultados, o sistema de evaluación por desempeño, es decir, basado en indicadores muy concretos, en resultados cuantitativos, medibles y comparables con otras administraciones, y que tengan además capacidad vinculatoria con el quehacer de los servidores públicos y los gobiernos en turno. Esto es fundamental. Séptimo, observación y vigilancia de los procesos gubernamentales por parte de la sociedad, a manera de un panóptico donde los muchos ahora escudriñamos a los pocos. ¿Qué quiero decir con esto? Recordarán ustedes que Foucault, utilizando la expresión de Bentham, hablaba de que el gobierno, el Estado trataba de instaurarse como un gran panóptico sobre nosotros. Bueno, la propuesta es hacer lo inverso. Nosotros nos convertimos en el panóptico sobre el quehacer gubernamental, en todos sus aspectos. O sea, los muchos vigilamos a los pocos. Segundo, procedimiento y protocolos claros y específicos para todos aquellos servidores públicos que tienen contacto directo con la ciudadanía a fin de evitar actos de corrupción, es decir, personal que brinda servicios como trámites al público, la seguridad pública, especialmente municipal, estatal, que tienen contacto directo con la ciudadanía, tienen que tener una capacitación especial, unos protocolos de actuación muy claros en todos los sentidos para evitar estos pequeños actos de corrupción que a fin de cuentas se convierten en, que van dañando de manera sistemática a todo el biosocial. Noveno, revisar con detenimiento la figura de la asociación público-privada, especialmente en el rubro dimensión productiva de los gobiernos subnacionales. Esta cooperación, no es malo que haya una asociación de lo público-privado, por supuesto que no lo hay. Lo que es malo es que cuando se utilicen recursos públicos no haya claridad, o que lo que adquiere los recursos públicos se conviertan en el corto, en el mediano, en el largo plazo en bienes de carácter privado. Eso a todas luces es un acto de corrupción. Miren, la democracia liberal tiene muchos adversarios como producto de diversos factores que deben de ser combatidos de manera simultánea. Y creo que el día de hoy, los tres especialistas del ámbito académico, de la sociedad civil y del gobierno, nos hablarán a más detalle desde una dimensión crítica, pero también de logros y expectativas sobre algunos de estos factores, o si no es que todos. En particular para el caso de Baja California, el cual a mí me parece que es un punto estratégico desde que México se fundó como nación, por su desarrollo económico, lo que implica la frontera y su posición geopolítica, incluso se puede considerar como un tema de seguridad nacional. Cabe señalar que este estado, Baja California, pues fue vanguardia en 1989 con la alternancia democrático-electoral, es decir, con esta democracia de carácter procedimental, y desde ese entonces ha recorrido junto con el país un largo camino en la lucha anticorrupción. Creo que los retos que presenta Baja California y todos los gobiernos subnacionales son múltiples, pero me parece que uno que tiene en particular el Estado, no quiero hablar porque ya lo van a hablar los expertos, es el tema de la paz. En el índice de paz de México para el año 2020, el índice que realiza el Instituto para la Economía y la Paz, desafortunadamente Baja California aparece como uno de los menos pacíficos. En este sentido, para que exista la paz en el país o en cualquier gobierno subnacional, debe de ir acompañado de bajos niveles de corrupción. De hecho, uno de los indicadores principales para medir los niveles de corrupción precisamente es el desempeño de las policías municipales y estatales y su acción con la población. Y por otro lado, que exista una percepción de la ciudadanía de que existe un gobierno funcional y eficiente. Esto es importante. En el índice de competitividad estatal 2021, Baja California ocupa el lugar número 12, lo cual, si bien no es de los primeros lugares, lo posiciona como un punto relevante para la economía
economía nacional por sus condiciones de productividad y capacidad para hacer negocios. Esto es algo, esta es una gran oportunidad para Baja California. En ese sentido. Sociedad incluyente, preparada y sana, de este mismo índice, Baja California se encuentra entre los primeros 10 estados en el país. O sea, es decir, hay avances sustantivos en desarrollo social. Obviamente falta mucho todavía, pero ese también es otro punto de ventaja. Entre más tengamos una sociedad incluyente, educada, con altos niveles de preparación, es más difícil que los gobiernos intenten cometer de manera sistemática o aislada actos de corrupción. Y también en el ranking de economía, el Estado está en el ranking, otra vez en el subíndice de economía, el Estado está entre los 5 primeros a nivel nacional. O sea, estos datos que estoy planteando, o sea, si fijan, primero dije, oigan, Baja California está mal en cuestión de... Sí, pero tiene también otra serie de ventajas de carácter económico, social, geográfico, que le van a permitir, especialmente a la sociedad organizada, abatir aquellos espacios de las administraciones públicas municipales o estatales, si es que es el caso, los asuntos relacionados con la corrupción. O sea, es decir, es un punto a favor para el Estado. Hay otro tema que prácticamente todos los estados de la República tienen, dice, en 30 estados más del 75% de los adultos considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado eran frecuentes o muy frecuentes. Es decir, la mayoría de los mexicanos consideramos que los gobiernos subnacionales realizan prácticas de carácter corrupto. Entonces, la lucha ante la corrupción en los gobiernos subnacionales, pues es el punto, me parece, focal para, de manera eficaz y efectiva, acabar con este mal que es a todas luces pernicioso. Yo les agradezco muchísimo la atención de haberme escuchado. Me congratulo a mí mismo de estar aquí en este foro con tan distinguidas personas y que además son expertos en la materia. Estoy seguro que nos van a aportar muchísimos elementos de análisis, pero sobre todo de praxis de la lucha anti la corrupción. Es muy fácil analizar y discutir la anticorrupción, pero es mucho más complicada llevarla a la práctica y creo que ese es el reto de todos los que estamos aquí presentes y de todos los mexicanos. Les agradezco mucho, que tengan una excelente mañana y un excelente día. Gracias, doctor. Concluyó efectivamente en tiempo. Gracias por su ponencia, extraordinario escucharlo y tenerlo aquí de viva voz. Gracias, doctor. Procediendo a nuestra siguiente actividad, con el panel Contexto Actual de la Agenda Anticorrupción en Baja California, en el cual contaremos con 3 participaciones, seguido de una sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que todas las preguntas y respuestas, se les dará respuesta posterior al cierre del evento. Me cedo el uso de la voz a la doctora Cheryl Álvarez, de Vigilancia Ciudadana de Baja California, quien estará fungiendo como moderadora de este panel. Cheryl, adelante. Enhorabuena. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Antes de presentar a nuestro distinguido panel, les pedimos a las personas que tengan preguntas y comentarios que nos lo hagan llegar vía chat para ser incorporadas en la sección de preguntas y respuestas a llevarse a cabo al final del panel. Antes de iniciar, a manera de contexto, comentarles que el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California se crea a partir de la publicación de la ley del mismo nombre en agosto de 2017 y se consolida hasta junio de 2018, cuando se toma protesta a las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El sistema lo integran por ley 11 instancias de gobierno y 11 representantes de la ciudadanía que conforman el Comité de Participación Ciudadana. Con este panel buscamos ilustrar oportunidades para la co-creación de un mejor sistema estatal anticorrupción. Continuando con el programa, me permito presentar a nuestro primer panelista, el doctor Martín Cuthberto Vera Martínez. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesor y secretario técnico de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Recursos Hidráulicos, Función Pública, Población y Desarrollo, Fortalecimiento Municipal, Gobernación, entre otras. Fue secretario técnico del Instituto Nacional de Migración y secretario técnico de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. Es profesor de los grados de licenciatura, maestría y doctorado en reconocidas universidades, instructor de diferentes cursos, así como coordinador de diplomados.
en temas de finanzas estatales, evaluación de desempeño, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Ha publicado a nivel nacional e internacional en revistas científicas y libros sobre políticas públicas, transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y datos abiertos. El doctor Martín Vera nos estará presentando su ponencia, Evaluación Cuantitativa de la Política Anticorrupción en Baja California. Adelante, doctor. Bueno, ya estamos, ahí está. Muchas gracias, doctora Cheril, y buenas tardes. Qué magnífica forma de empezar el conversatorio con la intervención de un excelente investigador y académico como el doctor Edgar Ortiz Arellano, y además oyendo la perspectiva del trabajo de las asociaciones civiles en voz del maestro Emiliano. Fantástico. Yo voy a plantear algunos temas, como lo dice mi participación, meramente cuantitativos, porque yo comulgo con el maestro Wade Parsons, que dice que sin datos, el conocimiento simplemente no sirve. Es inútil para generar políticas públicas. Así que si vayan, haré una pequeña presentación. Allá. Muy bien, entonces expongo acá algunos datos. Bueno, en primer lugar, esta es una especie de, digamos, de instrumento para los remedios, ¿verdad?, de los médicos. Es una radiografía del sistema anticorrupción en Baja California, muy sucinto, y quiero en primer lugar hablarles del sistema que está concluyendo la primera etapa después de la reforma que existió. Y lo que encontramos es que en la política anticorrupción de Baja California, en primer lugar, lamentablemente no se encuentran bases de gobierno abierto ni parlamento abierto. Recientemente, Tierra Colectiva y otras asociaciones le pidieron al Congreso un ejercicio de parlamento abierto, porque está en consonancia con la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública de Baja California, pero increíblemente la política anticorrupción no cuenta con las menciones de parlamento abierto ni de gobierno abierto, que es una cuestión que se tiene que agendar en la siguiente etapa del sistema estatal anticorrupción. Segundo, lamentablemente no se encuentra en ningún mecanismo, ni en el sistema estatal, ni en las funciones de secretarías como la de la honestidad o de finanzas, que son tan importantes, la colaboración con la ciudadanía. Y no olvidemos que en las nuevas bases conceptuales del sistema anticorrupción o de las leyes de transparencia y anticorrupción y rendición de cuentas, se habla incluso de la co-creación como un elemento fundamental para conjuntar a las instituciones públicas con los ciudadanos, desde el diseño hasta la implementación y la evaluación de todas las políticas públicas, particularmente las que tienen que ver con impregnar de ética y responsabilidad de la gestión pública. Tercer elemento, lamentablemente, lo voy a poner muy coloquial, el sistema estatal anticorrupción ha sido un ring de lucha, ha sido un ring de boxeo. Creo que en la percepción de los ciudadanos, de los funcionarios, la idea de anticorrupción genera la idea de un conflicto entre el Estado y la sociedad civil, y creo que esta idea ha permeado hasta ahora la relación entre las instituciones públicas con la ciudadanía. Por lo tanto, adolece la política anticorrupción que existe hasta hoy, y esperemos con esperanza que el siguiente gobierno, encabezada la gobernadora y los alcaldes que ya están en funciones, y los ciudadanos, por supuesto, planteemos una agenda estructural de las instituciones como la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Finanzas, Desarrollo Social, la Auditoría Superior del Estado. Requiere que se cree una agenda estructural de revisión del marco jurídico para prever aquellos cuellos de botella que propician la corrupción, la irresponsabilidad o los actos indebidos. Pongo un ejemplo. La ley actual de transparencia y acceso a la información señala que debe haber multas para los funcionarios que entreguen maquillada o desvirtuada la información a los ciudadanos. Sin embargo, hasta ahora no se ha implementado una sola multa. No se ha implementado una sola multa porque el ITAIP, el Instituto de Transparencia, turna a la Secretaría de Contraloría, en este caso a la Secretaría de Honestidad, la implementación de las multas, y el gobierno se vuelve juez y parte. Entonces creo que debe haber una revisión estructural de este sistema
para que operen este tipo de sanciones hacia los funcionarios que no entregan correctamente la información, por ejemplo, o bien hay una buena práctica internacional en materia de adquisiciones y obras públicas, es lo más cuestionado en el actuar de transparencia de los gobiernos, las adquisiciones, por supuesto. Hoy día en el mundo la ONU está impulsando que, por ejemplo, no sean válidos los contratos de adjudicación después de las licitaciones hasta que no se publiquen, que se publiquen para que la ciudadanía los conozca, pueda opinar también los participantes. Y en el caso mexicano vamos a la saga para California también, porque a pesar de que se abren ciertos procesos, se publican cuando ya no hay nada que hacer. Entonces falta esta agenda estructural. ¿Qué hacemos con la función pública? ¿Verdad? Por eso creo que hay un desconocimiento, y como decía el doctor Edgar Ortiz, hay una falta de cultura de la transparencia. Son los procesos administrativos, los procesos jurídicos en el trabajo de todas las instituciones y de los propios funcionarios para ir arribando a reformas que llamamos de tercera generación en el acceso a la información y también en los controles y responsabilidad del trabajo de los servidores públicos. Fíjense, un ejemplo, hasta el 31 de marzo de este año había, por ejemplo, por parte de la Autoridad Superior del Estado, 1.369 acciones, recomendaciones, observaciones a las cuentas públicas. Se solventaron solo 174. Hay un total sin solventar de 1.195, es decir, que hay una media de cumplimiento apenas del 15% y 85% de las observaciones están en la opacidad. Y esto requiere indudablemente revisarse porque es fuente de irregularidades, por no llamar incluso de posibles actos de corrupción. Quiero señalar que aunque Baja California se encuentra no tan mal en la percepción de la corrupción, digamos que está en términos medios, sí, las tendencias de las distintas encuestas que organizan consultoras privadas y la propia Secretaría de Gobernación, por ejemplo, denotan como muy irregular el concepto de que la corrupción es muy frecuente o frecuente en la entidad, y eso coloca a Baja California en una percepción de la corrupción casi el 90%, o sea, está en una posición lamentablemente muy alta en la descalificación por parte de la sociedad, que asume que hay 9 posibilidades de 10 de que un funcionario público municipal, legislativo o estatal cometa un acto de corrupción, ¿eh? Ahora, la Universidad de las Américas hace unos años generó un índice de impunidad estatal. La media nacional es 92.4, Baja California está en niveles bajos, 67.1. ¿Pero qué significa esto? Que hay 7 posibilidades de 10 de que un funcionario, si es detectado cometiendo una anomalía, salga impune. Y la impunidad, como lo han dicho muchos académicos, es uno de los cánceres principales de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas del país y también de los estados. Pero, exacto, ahí está. Ahora, en términos económicos, el Estado tiene un presupuesto público de aproximadamente 50,000 millones de pesos. Comparemos, el Instituto de Transparencia tiene un presupuesto de casi menos de 14 millones de pesos para todo el año. O el Sistema Estatal Anticorrupción recibió una asignación de 15 millones de pesos para todo el año, que por supuesto casi no ejerció por los conflictos que son públicamente reconocidos. En total sumarían menos de 30 millones de pesos. 30 millones contra 50,000 millones de pesos es algo así como 0.001%. 0.001% es lo que se le asigna para las funciones orgánicas de investigación, de estudio, de dictaminación de instituciones torales para la transparencia en el estado de Baja California, ¿verdad? Ahora bien, en actos de corrupción, fíjense ustedes, casi 11,500 personas de cada 100,000 dicen que ya han vivido un acto de corrupción. Poquito bajo de la media, pero quiere decir que nos debe preocupar como ciudadanos este dato, ¿verdad? Bueno, ya les dije del presupuesto para la corrupción. Ahora bien, algo muy delicado, porque todos tenemos claro que hoy día nos preocupa el impacto del gasto público. O sea, es decir, debemos saber no solamente cuánto gasta el gobierno o si hay omisiones en la conducta de los funcionarios y demás, si modifica el nivel de vida de la sociedad, si modifica la nutrición de nuestros niños, si previene el riesgo de no tener ácido fólico que causa malformaciones en las mujeres embarazadas, si realmente se previene la contaminación, si se toman acciones preventivas para el delito, etcétera, etcétera. Para eso se dio un Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño,
bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social. Al Estado de Baja California le llegan los manuales, los lineamientos, pero déjenme ustedes decirles que hasta el momento, en todas las cuentas públicas, si estamos hablando del año 2006 a la fecha, la Auditoría Superior de Baja California no ha realizado una sola evaluación de desempeño, una sola. Es más, no tiene funcionarios capacitados para hacer auditoría de desempeño, solamente auditoría financiera. Y esto es un vacío sumamente grave que no nos lleva a denunciar la corrupción, pero nos debe llevar a analizar los procesos de contratación de personal, de auditores, la capacitación, la formación de capital humano, el entrenamiento de los servicios públicos para que no le huyan a la evaluación, porque dice el secretario de Función Pública que los funcionarios tienen el mal de Blancanieves, ¿verdad? Si el espejito no dice que son los más bonitos, no quieren ser evaluados, pero tienen que aceptar que se tienen que evaluar y que esa evaluación debe tomar decisiones correctivas para mejorar el ejercicio de los... un minuto y medio, concluye. Gracias. El ejercicio de los recursos públicos. Entonces, esta es una laguna muy importante. Cierro con esto. Busquen ustedes en las páginas de transparencia, pero me parece muy relevante que hasta hoy, 28 de octubre del 2021, la Secretaría de Honestidad de Función Pública solamente tiene indicadores hasta el 2018. Es decir, hay un vacío enorme, ¿verdad?, de casi 3 años de falta de informes, de indicadores fundamentales de transparencia, anticorrupción, etcétera. Bueno, muchas gracias. Espero que los datos sirvan para ustedes y quedo a sus órdenes. Agradecemos al doctor Vera por su presentación. Me permito presentar ahora a nuestro siguiente panelista. Él es Francisco Javier Rebelín Ibarra, es contador público y docente. Se ha desempeñado como servidor público siendo tesorero del 20º Ayuntamiento de Tecate. Fue consejero del Comité de Participación Ciudadana como representante de Tecate de 2018-2019. Actualmente funge como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. La Secretaría se encuentra en el proceso de entrega y recepción a la nueva Administración de Gobierno del Estado, por lo que se complica asegurar pues esta participación. Y pues les dejo sin más con su participación que se denomina la Política Estatal Anticorrupción de Baja California. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Rebelín Ibarra, soy encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y vengo el día de hoy a expresarles la situación por la cual estamos trabajando a través de esta Secretaría en conjunto con quienes forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción. Como es bien sabido, el sistema estatal pues está integrado por tres instancias. La primera de ellas es el Comité Coordinador, el segundo el Comité de Participación Ciudadana y el tercero el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. Estas tres instancias forman parte del sistema. Y este sistema a su vez pues viene a raíz de las modificaciones del artículo 13 constitucional que dio como origen a las modificaciones del artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Baja California. El proceso de creación pues fue a través de una convocatoria pública en la cual se integraba por ciudadanos y por profesionistas técnicos, conocedores y que tuvieran experiencia en la materia. De ahí nace este sistema y dentro de sus principales áreas de oportunidad y de obligaciones que nos da la propia ley es el de generar políticas públicas. Esta área de vinculación con la ciudadanía y también con la percepción que tenemos de el grado de corrupción que a nivel nacional tenemos catalogado a nuestro país como uno de los países en una lista alrededor pues de los principales. Creo que por ahí nos decía un
un conocedor que no nos habían dado el primer lugar, pero ya estábamos por darle una oportunidad al clasificador para que nos dieran ese primero, que ahorita anda en el quinto lugar aproximadamente, y que de ahí nace esta necesidad de transparentar las acciones como sistema. En Baja California, ¿cómo estamos? Pues estamos trabajando en un proyecto de políticas estatales enfocadas al tema de la anticorrupción. La percepción ciudadana que tenemos, pues ha sido muy crítica en el sentido de que este sistema no está funcionando como el ciudadano quiere en Baja California, y esa percepción precisamente es la que nosotros tratamos de ir modificando, irle dando a conocer al ciudadano que en Baja California hay un sistema que se dedica y que tiene las bases para que podamos lograr entre todos, porque no puede ser solo la parte de gobierno o solo la parte institucional la que le abone a este tema. Dentro de la organización que formamos como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que a su vez es un organismo descentralizado, es decir, que no tiene una línea directa con el gobierno. De ahí nace la transparencia y la posibilidad de que esa independencia que nos da la creación de este organismo pueda llevarnos a el logro de políticas que tanto el ciudadano como quienes forman parte, integrantes de este sistema, puedan concretar en acciones que la ciudadanía pueda visualizar, pueda palpar e inclusive evaluar las acciones del gobierno. ¿Esta política en qué consiste? Pues va a identificar aquellos factores que han dado pie a la corrupción. Primero tenemos que partir de que hay algunas actividades o algunas acciones que el ciudadano ya conoce y que sabe que la va a resolver con un acto de corrupción. Es precisamente ese problema público el que debemos atender y sobre todo prevenir. Es decir, además de haber identificado el problema, darle una solución. Dentro de este plan estratégico que ya se inició bajo un proceso que intervinieron tanto la parte académica como son las universidades, organismos privados de la sociedad, que también, hay que decirlo, forma parte la iniciativa privada, porque también son parte de este problema y también son parte de la solución, que hay que involucrarlos y hay que llevar a cabo las acciones enfocadas a que todos en conjunto podamos diseñar esa política. Dentro de los foros que ya se efectuaron y la parte en la que pudiéramos mencionar que ya tenemos delimitada, existe ya avanzado lo que son los foros regionales. Estos foros se llevaron a cabo tanto en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Ensenada y Mexicali, abordando la problemática que las diversas mesas de trabajo se pudieron llevar a un documento. Y este documento de políticas estatales que está en proceso forma parte también de encuestas en las cuales se tuvo la percepción del ciudadano y también se
pudo evaluar el grado de conocimiento de los integrantes de este sistema, es decir, qué ve el ciudadano, qué ve el docente, el académico y qué mira la sociedad en general con el problema de la corrupción. Al final se quedó pendiente por concluir 2 fases que, derivado de algunos, hay que decirlo, derivado de algunos problemas, sobre todo presupuestales, y que no se ha podido llevar a cabo una correcta integración de los órganos que autorizan los presupuestos y toman las decisiones, que viene concatenado por la salida de algunos miembros e integrantes de este consejo, pues ha tenido como consecuencia que no se haya avanzado en estas 2 fases, que es un taller de inteligencia colectiva y, por último, la investigación de gabinete, para concluir con este documento que va a ser rector de las políticas enfocadas a prevenir la corrupción en Baja California. Es de esta manera como está diseñado el documento, que tiene 4 ejes. El primero es combatir la impunidad, el segundo, combatir la arbitrariedad, el tercero, involucrar a la sociedad, y el cuarto eje, fortalecer las interacciones del gobierno y sociedad. A través de estos 4 ejes, con la participación de los ciudadanos, de las universidades y de las propias instancias de gobierno, vamos a poder integrar el documento que va a sistematizar y va a poder recoger las opiniones alineado a los contextos legales y a la estructura que está programada, proyectada a través del Sistema Nacional Anticorrupción, y que del cual podemos tomar mucho del trabajo que a nivel nacional ya está avanzado y ya está, ya tiene una base sólida y sobre todo está aprobado ante la sociedad. Quiero enviarles un mensaje a todos ustedes. Yo sé que están preocupados por la situación que nos atañe y decirles que estamos avanzando en Baja California. Esperamos que esta transición de gobierno estatal nos lleve a un mejor puerto, que tengamos la atención debida por parte de quienes deben de estar en las mesas de trabajo, y sobre todo que la parte de la reforma que está pendiente por parte del Congreso podamos llevarla en común, de conjunto con la sociedad, con los organismos que participan, y poder llegar a trabajar en un 2022 con una buena plataforma y buen diseño del sistema anticorrupción. Quedo a su disposición. Creo que el tiempo se nos ha agotado. Si hay algún tema que abordar, con gusto. Agradecemos al contador Rebelín Ibarra y su equipo por las atenciones para hacer posible su participación en este espacio. Continuamos con la tercera y última participación del panel. Les presento a nuestra compañera Daniela Ramírez. Ella cuenta con una licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha cursado múltiples diplomados y cursos sobre prevención de las violencias, políticas públicas, monitoreo y seguimiento de políticas públicas, transparencia, acceso a la información, datos abiertos, activismo digital, comunicación para la incidencia y combate a la corrupción. Actualmente se desenvuelve como directora de Tierra Colectiva AC y colabora con otras organizaciones de la sociedad civil, llevando a cabo ejercicios de Contraloría Ciudadana, formación cívica, evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. Participa en diferentes redes como Fuerza Ciudadana Anticorrupción, el colectivo Perfiles Idóneos Ya, la Red Nacional Anticorrupción y la Alianza Nacional Regidor MX. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Cheryl. Permítame acá. No voy a presentar, voy a ser breve en esta presentación, esta participación.
Ha sido una mañana muy interesante. Este era un espacio que queríamos abrir desde hace mucho tiempo, pero creo que pues este fue justo el momento indicado. Lo comentó Emiliano Montes de Oca al inicio. Estamos trabajando desde Tierra Colectiva en una investigación. Es un diagnóstico del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, en específico del Comité de Participación Ciudadana. Creíamos que podíamos evaluar, ¿no? Buscar una forma de estar evaluando año con año el desempeño del Comité de Participación, que es este espacio ciudadano que se gana desde lo nacional cuando, a partir del paquete de reformas de 2015, que establecían pues, la forma en cómo podíamos atender el problema de la corrupción en nuestro país, se define que seamos los ciudadanos quienes podamos estar participando en esta articulación de las diferentes instancias de gobierno para atender la problemática. Entonces, esos comités de participación ciudadana pues, van desde lo nacional hasta lo estatal. Acá en Baja California, pues también debía de ser un espacio ciudadano, un espacio en donde desde la ciudadanía podamos aportar nuestro conocimiento, nuestras habilidades, el expertise que tiene la ciudadanía en lo local, ¿no? Porque más allá de que sean funcionarias y funcionarios públicos quienes trabajen, por ejemplo, en este órgano que es la Secretaría Ejecutiva, que es algo también administrativo y que da seguimiento al trabajo, sí vemos que es importante lo que podemos abonar desde la ciudadanía en estos espacios como el comité. Pero la situación en Baja California pues es muy particular. Actualmente no contamos con un comité de participación, con integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Hace poco salió una publicación en medios locales acerca de que se iba a restablecer uno de los consejeros al comité. Sin embargo, pues resulta que la información nos llega también solamente por medios de comunicación, a lo que abona pues la investigación que estamos realizando desde Tierra Colectiva es que estamos haciendo el análisis de la información pública y pues viendo como en qué momento hemos fallado y cuáles son entonces las ventanas de oportunidad. Esta es la publicación en sí del documento, va a hacerse en las próximas semanas, como comentaba Emiliano, y ahora les quiero nada más comentar en lo general algunos hallazgos y que nos llevan también a una apuesta ciudadana para activar el sistema, ¿no? Que también ya se ha comentado por las demás personas que estamos participando ahorita en este conversatorio. Pues bueno, hay que recordar, hay que tenerlo bien claro siempre que en Baja California en 2017, o sea, después de que se da este movimiento en lo nacional y que se publica la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, en Baja California se genera un interés desde la ciudadanía. Se presentan 4.600 firmas ante el Congreso del Estado para que se cree la ley local y se llevan a cabo foros por la legislatura que estaba en ese entonces. Y bueno, en 2017 se publica la ley, en 2018 se instala ya el primer Comité de Participación Ciudadana. Este es un comité muy particular. En Baja California tenemos algo único en el país, que tenemos a 15 personas ciudadanas en el sistema, o al menos en la ley así está establecido, y también se veía que era importante la representatividad de cada municipio. Entonces teníamos a 2 personas por municipio, como en las consejerías técnicas, y luego tenemos a 5 consejerías honoríficas. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que también a partir de la publicación de la ley se hace una acción de inconstitucionalidad. Esto es algo que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia emite su fallo declarando justo inconstitucional esta forma de componer el sistema con estas consejerías honoríficas que no perciben sueldo, ¿no? Y que aparte no están igual que el sistema nacional. El sistema nacional y en el resto del país son 5 consejerías, ¿no? O 5 personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que bueno, se instala y pues también un factor aquí importante es la pandemia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, a partir no sé por qué no me veo ahorita en la... Sí está prendida mi cámara, ¿verdad? Que veo a Cheryl. Acá estoy.
Y no es que no quiera ver a Cheryl, no es que me salió, se me hizo raro ahorita ya. Les digo, que, y se me fue el hilo, perdón, discúlpeme, pero entonces a partir de la pandemia, entonces la Suprema Corte de Justicia no puede publicar, no termina publicando la sentencia sino hasta mayo 2021. Entonces, a partir de mayo 2021 ya está en el Diario Oficial de la Federación que hay que ajustar 2 artículos de nuestra ley estatal. Ese es un chamba que tiene que hacer el Congreso del Estado. No se ha hecho hasta el momento. Hay iniciativas para modificar esos artículos, pero también hay iniciativas para hacer cambios necesarios a la ley. Eso está pendiente y de repente no comprendemos por qué. Entonces, pues bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción, así como el Sistema Nacional Anticorrupción, se crea para establecer, articular y evaluar la política anticorrupción. Y eso es algo que tiene que atender cada instancia de gobierno, ¿no? Tienen alguna facultad para prevenir, investigar o sancionar la corrupción. ¿Qué está pasando en Baja California? Pues no tenemos establecida la política, lo comentaba el contador público Rebelín, está en proceso, está en trámites desde el 2018, digamos desde el 2019 se está trabajando en esa política anticorrupción, no la tenemos como tal. Por otra parte, no sé por qué no me aparece mi camarita. Por otra parte, tampoco está articulándose la política, no se están articulando las diferentes instancias porque no está funcionando el sistema. Hay varias cuestiones administrativas y que se están llevando a cabo varias sanciones o investigaciones administrativas que no permiten entonces que el sistema esté funcionando, entonces no está articulado. Y mucho menos está evaluando la política o las acciones anticorrupción porque no estamos articuladas, no estamos establecidas, entonces las instancias pues no están funcionando. Algo muy grave que estamos viendo, ya para cerrar, es que en definitiva el Comité de Participación Ciudadana desde 2018 que se estableció hasta la fecha, porque así hay que verlo, hasta este momento, no generó procesos o espacios para dialogar con sociedad civil. Y sociedad civil no somos nada más las organizaciones de la sociedad civil como algunas que estamos representadas el día de hoy, es también la iniciativa privada, como lo comentaba Rebelín, es también la academia y debemos de, entonces, de manera conjunta, así como lo ha mostrado también el Sistema Nacional Anticorrupción y otros sistemas estatales, que se puede hacer y que se debe de hacer, porque ese es el sentido, ese es el propósito de tener este sistema, que podamos entonces de manera conjunta, de manera colaborativa, co-crear y ahora sí que avanzar en formas distintas. Y digo, no voy a dejar a un lado todo lo que nos aportó esta mañana el doctor Ortiz, creo que nos deja para deshebrar mucho y para ir viendo hacia dónde vamos. Entonces, les estaremos compartiendo próximamente el documento, es un documento en sí, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser importante continuar con estos espacios de diálogo para conversar, para deshebrar en sí lo que se encontró, pero más que para ver, sino para identificar, a lo que llegamos es identificar qué se necesita o qué proponemos modificar para que sea un sistema que refleje lo que somos como Estado, ¿no? Porque somos un Estado muy particular, justo las políticas estatales anticorrupción deben de recuperar, deben de tener como base un diagnóstico de la situación local. Y permítanme nada más un momento para cerrar. Les voy a compartir algo. Entonces, sí es muy importante que seamos parte del desarrollo de eso, no que estemos en las oficinas todos los días o algo así, sino que existan espacios de diálogo del Sistema Estatal Anticorrupción con la ciudadanía para poder avanzar. Y ahora sí que digo avanzar porque en realidad sería iniciar, pero esperemos que, ¿cuál esperemos? Estamos aquí y vamos a continuar conversando con la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Sobre todo ahorita en este momento crucial, que es el 28 de octubre del 2020, en unos días toma protesta la primera mujer gobernadora electa en Baja California,
que trae pues también todo un equipo de trabajo y que muy seguramente pues atenderá el tema anticorrupción. Les voy a dejar con un videíto donde también queda más claro esto que estamos proponiendo desde sociedad civil para continuar con este trabajo, esta construcción del sistema estatal anticorrupción. Existen grandes pendientes en materia anticorrupción en Baja California. Nuestro sistema estatal anticorrupción requiere urgentemente de acciones y reformas para poder funcionar. Desde Sociedad Civil Organizada trabajamos en la vigilancia ciudadana para exigir que en Baja California contemos con un sistema anticorrupción que verdaderamente funcione. Exhortamos a las diputadas y los diputados a que realicen las reformas al marco normativo del sistema estatal anticorrupción con un enfoque de parlamento abierto. Invitamos a la ciudadanía a que esté atenta a participar en las diversas etapas para conformar la comisión de selección y el comité de participación ciudadana. México y Baja California necesitan de perfiles idóneos conformados por liderazgos íntegros para lograr una verdadera política de Estado anticorrupción. Vigilaremos que los procesos de integración del sistema estatal anticorrupción sean transparentes, con máxima publicidad y respetando el principio de paridad. Para lograr una política anticorrupción incluyente, buscaremos que la perspectiva de género, el enfoque basado en derechos humanos y la participación ciudadana sean principios transversales. Únete a la conversación. Únete a la conversación. Únete a la conversación. Únete a la conversación. Ven y únete a la conversación. Te necesitamos. Y así cierro mi participación. Sigamos conversando, sigamos en esto. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos, a agradecerles a todas las personas participantes de nuestro panel. Pasaremos ahora a nuestra sección de preguntas y comentarios. Ya hemos rescatado algunas de redes sociales. Vamos a hacer una sección corta por cuestiones de tiempo, pero vamos a todas las preguntas y comentarios que nos hagan llegar. Posteriormente, también poderles dar respuesta al finalizar este evento. Les comparto, va a ser una sola ronda de preguntas para todas las personas que participaron y quien guste tomar la palabra para responder. Son 3 preguntas. Nos dicen desde redes sociales, Voz Romero, ¿cómo pueden encontrar incentivos reales las y los legisladores para que le entren a esta agenda sin que se sientan que se meten a camisa de 11 varas? Y tenemos una pregunta para el contador Rebelin, que mencionan que ya fue contestada con su participación, que es concretamente las políticas públicas que se ha generado hasta la fecha, mientras estuvo al encargo de esta dependencia. Por otra parte, aquí también en la sala de Zoom, Raúl Castellano nos pregunta si consideran que se debería dejar el activismo y mejor entrar de lleno a una participación política con posturas claras de apoyo a quien se comprometa a ceder espacios a la sociedad en contra de la corrupción. Si no se puede mantener neutral ante una indiferencia de la clase política a ceder el poder a organismos ciudadanos de fiscalización o sí. Esa es su participación. Y tenemos una más de Ricardo Mesa. ¿Se contempla el uso de tecnologías de información, software específicos dentro de la implementación del sistema estatal anticorrupción? Agregamos una última. ¿Qué acciones lleva a cabo actualmente la Secretaría Ejecutiva para la consolidación de la política estatal anticorrupción? Muy bien, pues les dejo el uso de la voz a nuestro conferencista y panelistas participantes para quien guste responder a estos cuestionamientos, y les doy la palabra al doctor Martín Vera. Adelante. Ya, listo. Muy bien. Bueno, solamente para la primera pregunta, porque tiene que ver también con la de alguna manera, con la que plantea el licenciado Castellanos, sobre el activismo, pero también con cómo incentivar a los legisladores, y quiero decir también cómo incentivar a los políticos para que se interesen en esos temas.
Bueno, es una visión particular, pero desde hace ya, no sé, 10, 15 años, los políticos viven de la opinión pública. Es decir, hoy día, senadores, diputados, regidores, todos los días están viendo cómo andan sus indicadores de las encuestas que encargan para ver cómo son percibidos. Y les interesa mucho esto para estar en conciencia. A lo mejor no les importa el plan de gobierno, no les interesa el trabajo de las comisiones ni sus partidos, pero sí su posición frente a la opinión pública. Entonces, creo que quien genera opinión pública finalmente es la sociedad civil, aliándose con medios de comunicación, academia, etcétera, una gran alianza. Y creo que también habría que resolver este problema del conflicto, porque de alguna manera, por tradición, los temas anticorrupción generan una controversia y un conflicto. Entonces, creo que incidir en la opinión pública, a lo mejor, como dice la ley o el espíritu de la rendición de cuentas, co-crear, corresponsabilizarse y dejar de ver la anticorrupción como si el ciudadano fuera la Santa Inquisición, que quiere encarcelar a todos los funcionarios, y los funcionarios públicos como si fueran casi inquilinos de los penales de alta seguridad. Digo, la verdad es que creo que hay que acercarnos a los nudos del sistema, y esto yo creo que habría que trabajar más sobre ética, sobre responsabilidad pública, sobre eficacia, rendimiento de los programas públicos, y rebasar, digamos, esa discursiva, esa narrativa de confrontación. Creo que esos serían los dos espacios, que los ciudadanos les enseñemos a ellos que podemos construir, y dos, incidir en la opinión pública, y así creo que los incentivamos. Y bueno, también, como decía Castellanos, no solamente sumarse al que promete, porque el que promete, pues después despromete, ¿verdad? Sino que de opinión pública, ciudadanía, medios de comunicación, más una agenda seria, viable, bien construida, pues creo que puede hacer el cambio. Gracias. Gracias, doctor Vera. Daniela. Sí, perdón, quería levantar la manita. Sí, excelente, como dice el doctor Martín Vera, y yo también digo, pensando, el activismo, pasar del activismo, y en nuestro activismo yo consideraría que no mantenemos una postura neutral, sino que justo le apostamos a un fin, ¿no? Entonces, en esto de las posturas también hay que tener cuidado, como dice el doctor Martín Vera, ¿no? Aquí lo que buscamos es, y lo que le apostamos y lo que estamos haciendo es arrastrar el lápiz, es proponer, es avanzar. Porque sí resulta complicado y un poco desgastante en Baja California el saber tantas cosas, ¿no? Entre comillas, como acá comentaban también, que es como Santa Claus, que se sabe de él, pero nadie lo conoce, que de repente tenemos mucha información en medios de comunicación sobre las problemáticas internas en el sistema, pero no estamos viendo en sí qué están avanzando. En otros estados comparten, hay información, constantemente hay espacios de capacitación, hay espacios de diálogo, ¿no? Hay espacios para co-crear el plan de implementación de la política estatal, y cosas que no pasan acá. Entonces, a eso sí es importante apostarle. Comentar también la integración del sistema estatal anticorrupción, lo integra en el comité coordinador 11 instancias, en lo nacional son 7, acá lo que pasa es que son 6 y se agregan 5 sindicaturas, que son nuestros municipios. Tenemos, bueno, hasta el día de hoy tenemos 5 municipios, pero a partir del 2023 tendremos 2 más, entonces habrá 7 sindicaturas. Esa es la forma en cómo se integran el nivel municipal al sistema estatal, y por eso entonces son tantas instancias. Y lo que se planteaba era que se equilibraba, ¿no?, entre instancias de gobierno y ciudadanía, pero pues eso representa un problema, porque hay que mantener el Comité de Participación Ciudadana con las y los ciudadanos siempre integrado, que significa que hay que estar abriendo convocatorias y que todos los espacios estén cubiertos. Entonces eso también presenta una problemática, y voy a tomar también la pregunta de Ricardo Mesa sobre las plataformas digitales, del uso de software y demás. Es sí una parte muy crucial, que es algo que aquí en Baja California realmente no se habla, es que parte del trabajo del sistema es implementar y
adherirse a la Plataforma Nacional Digital, que es un espacio en donde se comparte la información, se navega y es consultable la información que tenga que ver con actos de corrupción o cualquier otra información que sirva de inteligencia para el combate, ¿no? En sí, o sea, las acciones anticorrupción. Entonces, sí se contempla, y también digo, vale la pena comentar, ¿no? que podemos acceder a la Plataforma Digital Nacional, la Plataforma Nacional Digital, la PND, y navegar y conocerla. Aquí lo voy a dejar, sí, y también por cuestiones de tiempo. Hay una pregunta que respondió el contador, pero creo que lo podemos dejar, lo podemos colgar en redes, es acerca de las acciones que se están llevando a cabo para consolidar la política estatal. Es de que sí, están llevando a cabo el trabajo de gabinete, pero hay pendientes todavía. Entonces no hay que soltar esto, ahora sí. O sea, hay que pues, exigir que se continúen los trabajos de la política estatal anticorrupción. Ya, Cheryl. Muchas gracias, Daniela. Tenemos una última pregunta dirigida al doctor Edgar Ortiz. ¿Sí considera que el problema de la corrupción es meramente jurídico y penal, o qué visión propondría? Bueno, pues muchas gracias primero por la gentil pregunta. Yo sugeriría a los del conversatorio hacérselas, pero le agradezco la atención. No, el tema de la corrupción no es un problema de carácter jurídico. Bueno, sí lo es en esencia, porque si no contamos con el marco jurídico correspondiente para actuar contra los abusos del poder, obviamente estaríamos completamente indefensos. El tema de la corrupción es un problema de carácter estructural. Es decir, históricamente México se ha visto sometido por las diferentes formas de clase política y élites políticas que han gobernado a nivel federal y a nivel subnacional, incluso a nivel municipal, una visión de carácter patrimonialista. Es decir, hay un problema de carácter histórico que se ha convertido en un problema de índole estructural. Es decir, ¿cuáles son esos elementos de carácter estructural? Tenemos una cultura de carácter patrimonialista o de súbdito. Es decir, el ciudadano no se ve representado en el gobierno y desconfía de él, y no considera que la participación ciudadana puede ser realmente un elemento de política pública. Segundo, tenemos una configuración de carácter oligárquico en el gobierno. Y lo digo con toda claridad, no conozco a detalle el caso de Baja California, mentiría, pero en otros casos de otros estados prácticamente vemos configuración de camarillas y oligarquías, donde éstas se asientan en el poder con el fin de construir instituciones de carácter extractivo, es decir, utilizan el poder público para obtener ventajas y beneficios, y eso no necesariamente tiene que ver con el marco jurídico. Entonces tercero, tenemos una serie de configuraciones de grupos de presión que no necesariamente, o sea, cuando me refiero a grupos de presión, es agentes no estatales, pero que están buscando intereses de carácter económico a partir de sus relaciones con el gobierno y presionan al Estado para obtener políticas públicas de carácter ventajoso. Entonces, estos tres elementos, podría mencionar más, pero por la brevedad del tiempo voy a reducirlos. Entonces, estos tres elementos es el caldo de cultivo ideal para que existan los procesos de corrupción. Es decir, la clase gobernante ve a la función pública como un patrimonio en el cual yo tengo que extraer plusvalor a costa de lo que sea, sin importar las relaciones que esto implique de daño al interés público. Tenemos también grupos de presión de carácter privado que ven al Estado como un elemento del cual van a obtener recursos, sea de manera lícita o ilícita. Y tercero, tenemos poca participación ciudadana y poca formación educativa o calidad educativa, lo cual también facilita que las élites en el poder se generen. Rápidamente, yo cuando me invitaban a hacer esta ponencia me metí en un problema porque me pusieron a estudiar otra vez y entonces me vino a la mente el análisis de Max Weber,
que hace sobre la burocracia, probablemente muchos de ustedes la conocen. Y Max Weber en este libro que se llama ¿Qué es la burocracia? Dice que las burocracias por naturaleza buscan la secrecía y con esta secrecía imponerse sobre la sociedad, es decir, se establecen como una clase social aparte con respecto a la sociedad. O sea, no solamente es el caso mexicano, sino esto sucede en todo el mundo. Entonces, de ahí es tan importante el fortalecimiento de la democracia. Y luego, la verdad es que acudí a otra fuente, no académica, pero sí literaria, que estoy preparando otro tema sobre precisamente cuestiones de autoritarismo y seguridad nacional. Y entonces me fui a Octavio Paz y chequé este ensayo que se llama, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es Juan Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Y en la primera parte de ese magnífico ensayo que hace Octavio Paz, analiza las condiciones de analiza las condiciones históricas de las sociedades, de la sociedad mexicana. Y desde el inicio desde los inicios del México colonial, se ve cómo estas estructuras de corrupción se establecen en el México novohispano y posteriormente se trasladan al México independiente. Entonces, lo que quiero señalar es que es un problema sumamente complejo. De hecho, me parece que la parte jurídica es la más, voy a poner la expresión entre comillas, la más fácil. Es decir, a fin de cuentas, el etos jurídico se puede instruir. De hecho, ya lo tenemos. Si nosotros revisamos buena parte de los instrumentos jurídicos, en buena parte ya está. Faltan algunas cosas que ya mencionó el doctor Vera, pero la verdad es que ya tenemos un marco suficiente para la corrupción. Falta todavía mucho, insisto. Pero el problema de esta nación es que, como diría, que leí en este texto de Octavio Paz, que se obedezca, pero que no se cumpla. Entonces, desafortunadamente, la ley se traslada y se convierte en letra muerta porque la acción fáctica de los grupos de presión y de interés burocrático sobrepasan el marco de la ley en contubernio con la clase política. Muchas gracias por sus interesantes comentarios, doctor Ortiz, y a todos nuestros panelistas. Cedo la palabra nuevamente a mi compañero Michael Velázquez para que continuemos con el programa. Gracias, doctora Cheryl. Un enorme placer escucharlas a todas y a todos en este panel. Ha sido muy interesante mañana y agradecemos a todas las personas que han estado atentas a la transmisión y preguntando y participando. Muy importante. Ahora cedemos el uso de la voz a la licenciada Diana Maciel López del Observatorio de Transparencia, Buen Gobierno Demócrata MX, quien nos ofrecerá unas palabras de cierre. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Listo, adelante, licenciada. Una disculpa, creo que traigo por ahí problemas con la conexión. Pues agradecer una vez más a los ponentes, a las participantes en este importante foro. Y bueno, para cerrar me permitiré hacer unas reflexiones brevemente y un par de recomendaciones con respecto a los grandes pendientes que tiene el sistema estatal anticorrupción en Baja California. Bueno, ya lo señalaba atinadamente el doctor Edgar Ortiz, la corrupción es de los males más perniciosos en nuestra democracia. ¿Me están escuchando? Fuerte y claro. Adelante. Disculpen, retomo entonces con las conclusiones donde comentaba y ya señalaba el doctor Edgar Ortiz sobre que uno de los males más perniciosos para nuestra democracia es la corrupción, es un fenómeno complejo y que no solo atañe a las instituciones, necesitamos para combatirla el acompañamiento permanente de sociedad civil. Hoy se percibe un sistema estatal anticorrupción en Baja California como un mecanismo poco efectivo y esta es la percepción que se tiene por parte de la ciudadanía. Requerimos sin duda revitalizarlo y hacerlo efectivo. Para ello es necesario que más voces de sociedad civil y ciudadanía se sumen a la exigencia de un sistema estatal anticorrupción efectivo. Me parece también importante destacar y no debemos olvidar
como parte de la sociedad civil, que uno de los grandes logros en la conformación del sistema anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción, fue la figura del Comité de Participación Ciudadana. Sin duda, el llevarlo a un nivel constitucional fue un acto valiente y un gran logro para recuperar espacios para la participación ciudadana y la incidencia en los asuntos públicos. Y creo que la parte más importante es que a la participación ciudadana se le dio una legitimización no solo de tipo político, sino constitucional y jurídico. Por ello es que debemos estar atentos y atentas en la próxima conformación del Comité de Participación Ciudadana en Baja California para exigir los más altos estándares de transparencia en cada proceso. Ya lo exponía muy claramente el doctor Martín Vera cuando nos ofrece una radiografía del Sistema Estatal Anticorrupción, donde uno de los aspectos a destacar es que esta política del sistema anticorrupción no tiene bases de gobierno y parlamento abierto. También comentaba que hay un gran desconocimiento sobre los procesos administrativos por parte de la ciudadanía, hay poca cultura de transparencia. Nos ofrece un ejemplo muy ilustrativo donde señalaba que de 1,369 acciones y recomendaciones emitidas por el órgano de fiscalización de la cuenta pública, solo 174 han sido solventadas. También menciona sobre la importancia y pone ahí un punto a seguir trabajando, es que se debe dotar de mayor presupuesto para hacer funcional y operativo al sistema estatal anticorrupción. Y finalmente comenta el doctor Vera que la Auditoría Superior del Estado no realiza una sola auditoría de desempeño. Es un vacío muy grave que se debe atender y nos invita a que analicemos el proceso de contrataciones también de servidores públicos. Por otra parte, el licenciado Rebelín, encargado de despacho del Sistema Estatal Anticorrupción, nos menciona que se encuentra en proceso la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción con el pendiente de 2 fases. El primero es un taller de inteligencia colectiva y un segundo, la investigación de gabinete. También comenta que este documento se basa en 4 ejes rectores, que es el combatir la impunidad, combatir la arbitrariedad, involucrar a la sociedad y fortalecer la interacción entre sociedad civil y gobierno. Por otra parte, de Tierra Colectiva, Daniela Ramírez comenta que de 2017, en Baja California se generó un interés por parte de sociedad civil y se lograron reunir 4,600 firmas para crear la ley local anticorrupción. Menciona que entre los grandes pendientes se tiene por parte del Congreso de Baja California modificar algunas normas jurídicas. Reitera que hoy no contamos con una política estatal anticorrupción que se viene trabajando desde el año 2019 y que no se está articulando, señala también, las diferentes instancias que conforman el sistema. Desde el 2018 a la fecha no ha generado espacios de diálogo con la academia, con sociedad civil, con la iniciativa privada. Quiero mencionar también, y lo comentó Daniela, que el pasado 18 del presente mes se entregó ante el Congreso de Baja California un exhorto por parte de Tierra Colectiva y este grupo que nos interesa que ya funcione el Sistema Estatal Anticorrupción, donde entre otros aspectos se pide al Congreso que se realice la reforma a la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 119-2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También que se emita una convocatoria y se efectúe la designación del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y que se vigile que el proceso de convocatoria para integrar el CPC sea apegado a los principios de transparencia, designaciones abiertas, perspectiva de género y participación ciudadana. Finalmente, cierro comentando que los sistemas locales anticorrupción deben operar bajo una perspectiva, coincido con el doctor Vera, de gobierno abierto. Esto significa que se articulen los 4 ejes en sus acciones, que es participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia proactiva y tecnologías de la información. Requerimos que las instituciones que integran el sistema estatal anticorrupción actúen de manera profesional, tengan cuadros
cuadros directivos con individuos de probada honorabilidad, comprometidos públicamente a tener conductas éticas y libres de conflicto de interés. Elevemos el nivel de exigencia para contar con los mejores perfiles de hombres y mujeres para integrar el ecosistema del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California. Y aquí me parece pertinente señalar que un acierto que esta legislatura podría apuntarse es promover una ley de designaciones públicas. Esto permitirá que pues tengamos estos mejores perfiles al frente de instituciones, particularmente aquellas que son constitucionalmente autónomas, porque son organismos especializados y son posiciones fundamentales para el Estado mexicano. No me queda más que agradecer a nombre de Tierra Colectiva, de agradecerle también a ETOS, a UCA por este acompañamiento a este foro, que continúen pendientes de las actividades que realizaremos en el transcurso ya de lo que resta del año, e invitarlos una vez más a que se sumen más voces de sociedad civil a esta exigencia de contar con un efectivo sistema estatal anticorrupción en Baja California. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, y con esto concluimos este conversatorio. Gracias a todas quienes estuvieron al pendiente. Nos vemos hasta la próxima. Únanse a la conversación.